bravura le puso cerco a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. Buenas oyentes, mi nombre es Mauricio, soy del Frente de Acción Revolucionaria de Argentina. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tratar de describir, haciendo un balance, una caracterización porque se cumplió un año del gobierno de Javier Milei, ¿sí? Y bueno, desde nuestro punto de vista, toda la política y toda la intervención de este nuevo gobierno de ultraderecha, lo que vino a hacer es hacer una reconfiguración macroeconómica y social en el marco, digamos, de hacer un brutal ajuste en el gasto, digamos, tratando de llegar al equilibrio fiscal, ¿sí? Con el objetivo, bueno, de poder de poder tener de nuevo acceso al crédito externo que en este momento Argentina no lo tiene. Y bueno, el mismo presidente dice que es el ajuste más grande de la historia de toda la humanidad. La verdad que no tenemos a ciencia cierta si eso es así, pero sí digamos que es un ajuste muy profundo, muy acelerado, y que la Fundación Mediterránea, ¿sí?, dice que es el más grande en los últimos 60 años, es decir, en el ajuste, en el gasto, que es el 5,5 puntos del PBI. Básicamente el ajuste que aplicó Milei en el gasto, tiene el 25% del ajuste lo aplicó sobre los jubilados, el otro 25% sobre la obra pública. Bueno, recortó los subsidios a los servicios, a la luz, al agua, al gas, al transporte. Y después también, digamos, licuó los salarios con una devaluación en diciembre del año pasado, que fue del 118%, y que licuó, bueno, digamos, generó una inflación del 25% en ese mes, y licuó los salarios que perdieron, digamos, un gran poder adquisitivo. Pero después vamos a desarrollarlo más. También recortó en educación, recortó en salud, ajustó a los planes sociales, recortó la asistencia a los comedores populares, a los comedores escolares. Y bueno, y lo que no se puede explicar, digamos, todo este ajuste brutal, récord, que aumentó en 5 millones de personas la pobreza, no se puede explicar si no es con la colaboración del peronismo, ¿sí? Obviamente del peronismo, del PRO, de la UCR, de todos los bloques patronales, porque bueno, digamos, recordemos que Milei hace 3 años atrás era un panelista de programas que hacía, digamos, análisis económicos, y que, bueno, y que entonces no tiene partido político, digamos, tiene solamente 6 senadores de un total de 72, tiene apenas 30 y pico diputados de un total de 257 diputados. Bueno, no tiene, digamos, no dirige ningún sindicato, no tiene ningún gobernador, digamos, de su partido, es decir, una debilidad institucional brutal y política en términos orgánicos, pero que tiene el apoyo, digamos, de un sector importante de la sociedad. Ahora, queremos resaltar la colaboración del peronismo porque, bueno, no se puede explicar todo este ajuste brutal sin esa colaboración del peronismo, que tiene, digamos, la primer minoría en senadores, en diputados tiene una gran cantidad de diputados, dirige las grandes centrales sindicales, tiene gobernadores, tiene el control territorial, digamos, en la provincia de Buenos Aires, que es, digamos, sobre todo el conurbano, digamos, es el mayor conglomerado y la mayor cantidad de habitantes, digamos, del distrito con mayor cantidad de habitantes, que tiene un peso político muy fuerte. Es decir, y esto lo queremos decir así abiertamente porque la izquierda, digamos, si bien la mayoría de la izquierda lo señala, no, digamos, tiene una intervención orgánica, independiente del peronismo, sino que todo lo contrario, que hace seguidismo del peronismo y por eso legitima, digamos, a esa corriente, a ese movimiento que bueno, que es el responsable, digamos,
del ajuste cuando fue gobierno y ahora, digamos, como oposición al gobierno de Milei. El otro aspecto, digamos, es que Milei logró, digamos, tener el consenso social y el apoyo social de un sector importante, ¿sí? Sobre todo con este nivel de ajuste, porque eso era algo que se venía discutiendo inclusive en los sectores de la burguesía, en sus representantes, en sus medios, en los periodistas afines, digamos, bueno, ¿cómo se hace el ajuste sin pagar un costo social alto que pueda provocar una conflictividad social mayor? Bueno, Milei hizo este ajuste brutal, inédito, y no solamente garantizó la gobernabilidad, sino que logra el apoyo de un sector importante de la sociedad, ¿sí? Que bueno, que viene en aumento ese apoyo, ¿no? Producto de que bajó la inflación, eh, estabilizó, digamos, la macroeconomía, todavía con una estabilidad muy endeble, pero sí, comparado como estaba el año pasado, está más estable, bueno, que después vamos a describir también. El otro aspecto, digamos, es que logró el control de la calle en la ciudad de Buenos Aires, digamos, o sea, eh, digamos, todo con sobre todo, digamos, con los movimientos sociales, que eran los que más se movilizaban en reclamo al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, Milei con el protocolo antipiquete, también, digamos, con una persecución política, con el procesamiento, digamos, a los dirigentes de los movimientos sociales, pero sobre todo, digamos, con una medida administrativa que implica que los planes sociales ya no los administran más las organizaciones, los movimientos sociales, sino que los administra directamente el Estado Nacional. Bueno, eso también, digamos, es una medida importante que limitó enormemente la participación, digamos, de los manifestantes, de las personas que participaban en los movimientos sociales y que se movilizaban, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. Este, Así que bueno, nada, son aspectos, digamos, que queremos señalar y que bueno, digamos, digamos, ahora vamos a tratar de describir un poco más en profundidad cada uno de los aspectos que señalamos, que tiene que ver con esto, ¿no? Con que hay un nuevo modelo económico, ¿sí? Esta reestructuración de la macroeconomía y del modelo económico, que tiene que ver, digamos, con el fin del modelo, ¿sí? Que duró más o menos 20 años y que se inició con la salida de la convertibilidad por parte del presidente Dualde allá en el 2002, después de la crisis profunda del 2001, o sea, del estallido social el 19 y 20 de diciembre y toda la conflictividad que se continuó. Bueno, el modelo que tuvimos hasta el 2023, digamos, podemos decir que es el modelo kirchnerista, porque después de que Dualde saliera de la convertibilidad, que devaluara el peso, que antes valía un peso, un dólar, después pasó a valer un dólar a 3 pesos, una devaluación brutal que abarató el costo de la mano de obra, ¿sí? Y en ese proceso, combinado con los altos precios de los commodities, sobre todo de la soja, que llegó, digamos, a precios récord y que con las retenciones que cobraba el Estado, le permitía, digamos, subsidiar a la industria, subsidiar los servicios y bueno, y eso, digamos, implicaba un gasto que aún, digamos, con los ingresos de las retenciones había un superávit comercial y también había un superávit fiscal y también, digamos, un superávit, digamos, comercial. Bueno, ese modelo que se inaugura ahí y que se sostiene, también, digamos, que se sostiene después con los gobiernos de Cristina Kirchner, entró en crisis porque el gasto siguió aumentando, pero cayeron los precios de la soja, ¿no? Que tuvo vaivenes, ¿no? Que fue cayendo, que fue subiendo, pero que sobre todo, digamos, como el gasto continuó en aumento, bajó el precio de la soja y había menos retenciones, se empezó a generar un déficit, que en primer lugar el kirchnerismo lo cubrió con deuda intraestado, eh, sobre todo, digamos, bueno, estatizando la ANSES, digamos, y otras cajas que le permitían, digamos, no tener que tomar deuda externa, ¿no? Pero obviamente que también empezó un ajuste gradual, ¿sí? El gobierno de Cristina Kirchner, y obviamente que ahí empezó, digamos, a haber un desbarajuste de la macroeconomía, siempre de acuerdo, digamos,
a la lógica burguesa, ¿no? A los intereses de la burguesía, ¿no? Es así que Cristina Kirchner terminó con una inflación de un 25% más o menos, ¿sí? Y que bueno, que después vino el gobierno de Mauricio Macri y que él mismo reconoce como balance de su presidencia que no hizo el ajuste que tendría que haber hecho y que si volviera a ser presidente haría lo mismo, pero mucho más rápido, ¿no? Por lo tanto, digamos, siguió con un ajuste gradual y el gasto, no ejecutó el gasto que pedía la burguesía imperialista y la burguesía local. Y digamos, ¿cómo cubría el déficit? Bueno, lo cubrió con deuda. Mauricio Macri se endeudó en 100.000 millones de dólares más o menos, 45.000 millones de dólares le prestó el Fondo Monetario Internacional y el resto a los acreedores privados, ¿sí? Y también, digamos, si bien en un principio había eliminado el cepo cambiario, había acceso libre a los dólares, después puso el cepo de nuevo, bueno, terminó con una inflación del 50% y aumentando la pobreza al 35%. Es decir, ya continuó esa, digamos, ese desbarajuste de la macroeconomía, que después se profundizó muchísimo más con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y de Cristina Kirchner, porque también continuaron con el gasto, no hicieron, digamos, también desde los intereses de la burguesía el ajuste, y bueno, el déficit lo cubrían con enormes masas de emisión monetaria, ¿sí? Y bueno, terminó el 2023 con una inflación de más del 200%, con reservas del Banco Central en 11.500 millones de pesos negativos, el riesgo país a 1.900 puntos, una diferencia entre el dólar oficial, obviamente también con el cepo cambiario, ¿no? Una diferencia entre el dólar oficial de 400 pesos del dólar oficial, digamos, comparado con los más de 900 pesos de los dólares paralelos, es decir, más de un 100% de brecha cambiaria. Es decir, en ese descalabro de la macroeconomía, la burguesía imperialista y la burguesía local, digamos, iba a imponer un ajuste porque no se podía seguir con esos índices, con ese descalabro, porque limita la acumulación de capital. Entonces, la burguesía para recomponer su tasa de ganancias o acumulación de capital necesitaba un ajuste que lo hubiera hecho cualquier gobierno. No sabemos si de la misma manera que lo hizo el gobierno, que lo viene haciendo el gobierno de Javier Milei, pero inevitablemente iba a ser un ajuste. De hecho, digamos, Rubinstein, que fue el viceministro de Economía de Sergio Massa, bueno, reiteradamente viene, digamos, diciendo que está de acuerdo con el ajuste fiscal que viene haciendo el gobierno de Javier Milei, ¿sí? Este, entonces, bueno, es en ese marco, digamos, de esos índices que yo mencioné, que asume Javier Milei, y que lo primero que hace es hacer una enorme devaluación del peso de 118%, ¿sí? Que genera una inflación del 25% en ese mes, y que licúa los salarios, las jubilaciones, la asistencia social, digamos. Eso fue lo primero, digamos, que hizo como medida, como forma de ir, digamos, reacomodando la macroeconomía siempre desde los intereses de la burguesía y obviamente en contra y ajustando brutalmente a los trabajadores. Las otras medidas que fue tomando, bueno, tiene que ver con el decreto 70 que también impuso en diciembre y que es una reforma estructural del Estado, digamos. Ese decreto deroga más o menos 50 leyes, ¿sí? Y hace una reforma integral del Estado y, digamos, desregula los precios de las naftas, de los alquileres, de los alimentos, de las prepagas, de los medicamentos, digamos, que dispararon la inflación y que las empresas de estos rubros, bueno, tuvieron ganancias récord, como después vamos a mencionar, ¿no? En ese marco, digamos, bueno, como decíamos, digamos, con la devaluación, con, digamos, con la desregulación de los precios, digamos, y con el recorte
en la jubilación sobre todo y en la obra pública fue, digamos, equilibrando el déficit fiscal. El otro aspecto que también, otras medidas que tomó fue esto, recortar los subsidios, ¿sí? Y bueno, digamos, y en ese proceso es que en el primer semestre, bueno, en realidad en este año lo que hizo fue un ajuste brutal, sobre todo sobre los sectores medios, sobre los sectores trabajadores, sobre los jubilados, sobre los sectores populares, ¿sí? Que bueno, que empobreció, digamos, a la enorme mayoría de estos sectores y garantizó una enorme ganancia récord de los sectores más concentrados de la burguesía, de la economía. Así, digamos, el recorte, el ajuste en la jubilación implicó que en este año, digamos, del 2024, el haber jubilatorio perdiera más o menos el 20%. Digamos. Hoy una jubilación con un bono de 70.000 pesos que se mantiene congelado es de 323.000 pesos, cuando la canasta jubilatoria en el mes de octubre era de 913.000 pesos, es decir, casi un tercio se cobra de lo que se necesita para vivir. También este gobierno lo que hizo fue recortar los medicamentos que eran gratis para los jubilados. Bueno, ahora si un jubilado cobra más de 400.000 pesos, ya no tiene más medicamentos gratis. Es decir, imagínense que si la canasta, digamos, de los jubilados está a 913.000 pesos, necesitas dos jubilaciones de 400.000 para poder llegar. Encima ahora te tenés que pagar los remedios, que sabemos que los jubilados, bueno, usan muchos medicamentos. El salario mínimo vital y móvil perdió un 32% real con respecto a noviembre del año pasado. Hoy es de 271.000 pesos, más o menos $270. Cuando un trabajador, para no ser pobre, según la Junta Interna de ATE-INDEC, necesita $1.547.000 pesos, es decir, más o menos $1.500. O sea, se necesitan más o menos 5 salarios mínimos vital y móvil para poder llegar bien a fin de mes. Bueno, imagínense, digamos, el nivel de pobreza y de ajuste que viene aplicando este gobierno. El salario formal privado hasta abril fue cayendo, después, digamos, fue aumentando el salario en términos reales, ¿sí? Pero aún sigue siendo 1,5% más bajo que en noviembre. Los salarios de los trabajadores públicos del Estado perdieron un 16% en este 2024. Y es un 40% menos que en diciembre, que en 2015, digamos. Fíjense, casi perdieron la mitad del salario los estatales en 9 años. Bueno, y el sector informal es el sector que más perdió. Pero esta pérdida, o digamos, porcentaje de pérdida salarial, no refleja todo el poder adquisitivo que se pierde. ¿Por qué? Bueno, porque con el recorte de subsidios a las tarifas aumentaron entre un 370 y un 400%, ¿sí? Muchísimo más que la inflación. Y cuando antes representaba un 6% del salario, hoy representa un 12% del salario. Es decir, se perdió muchísimo más por ejemplo, en el caso de los trabajadores formales, privados, que dice que perdieron 1,5%, en realidad es mucho más que ese 1,5%. Por eso tenemos que el 30% de los trabajadores formales son pobres, viven por debajo de la pobreza. Este gobierno también congeló los planes sociales en 78.000 pesos, como decíamos. Todo esto hizo que que aumentara, digamos, también considerablemente la pobreza, ¿no? Tenemos un 52% de pobreza, un poco más. 25 millones de personas en Argentina son pobres. Aumentó este gobierno en los primeros 6 meses, 5 millones más de personas cayeron en la pobreza. Y duplicó la indigencia, cuanto antes era más o menos un 9%, ahora es de un 18%. Ahora bien, mientras que aumenta la pobreza, que ajusta a los sectores obreros, sectores medios, sectores populares, a los jubilados, por otro lado,
aumentaron exponencialmente las ganancias de las grandes empresas en Argentina, tanto locales como extranjeras. Fíjense que las empresas alimenticias, según un estudio del CELS, tuvieron ganancias de más del 1300%, ¿sí? Si tenemos en cuenta también los informes de las empresas que cotizan, las grandes empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio, en el primer semestre el sector hidrocarburífero, por ejemplo, YPF tuvo ganancias del 1000% en sus resultados operativos. Tecpetrol, 1860% de ganancia en los resultados netos. Las alimentarias, las empresas de alimento como Mastellone, tuvo ganancias más del 2050% en sus resultados netos. ¿Sí? A pesar de vender menos, ganaron muchísimo más producto, digamos, del aumento exponencial de los precios, ¿sí? Que obviamente que también disparó la inflación. Y así todos los bancos, el sector macro tuvo ganancias de más del 400%. En el sector del agro, Molinos ganó más de 7540% en su resultado operativo. Metrogas tuvo ganancias en más de 2581%, ¿sí? Pero sobre todo el sector que más ganó, digamos, o el sector que viene ganando también exponencialmente, es la especulación financiera, ¿sí? A través del carry trade, que tuvo ganancias en los primeros 11 meses, digamos, por más del 45% en los primeros 11 meses, y que es el porcentaje más alto de ganancias en los últimos 24 años, ¿sí? Este sistema, obviamente, que es la famosa bicicleta financiera, ¿no? Son sectores que se toman deuda en dólares, que como el gobierno tiene tasas muy altas, más altas que en dólares del peso, los cambian a pesos o a bonos que pagan intereses en pesos, y después, cuando hacen la ganancia, los vuelven a cambiar a dólares. Con eso pueden pagar los intereses del crédito en dólares y a su vez quedan con un excedente en dólares, ¿sí? Todo esto, digamos, genera también obviamente un endeudamiento, ¿no? Que este gobierno, en general, en todo el endeudamiento desde que asumió este gobierno, aumentó la deuda en 100.000 millones de dólares. Es decir, también un modelo, digamos, que implica este nivel de endeudamiento. Pero esta, digamos, bicicleta financiera, esta política de carry trade que promueve este gobierno, lo que le permite es atraer divisas que compensan el déficit fiscal de cuenta corriente cambiaria y que le permite al Banco Central acumular dólares, porque recuerden que habíamos dicho que tiene reservas netas negativas en el marco, digamos, de los acuerdos, digamos, con el FMI, del endeudamiento, con el FMI, con los acreedores privados y todos los vencimientos de deuda que tiene este año y el año que viene, ¿no? Pero bueno, toda esa crisis de dólares, obviamente que genera valga la redundancia, una crisis que este gobierno la suple con la política del carry trade, ¿sí? Pero también, digamos, con el blanqueo, permitiendo, digamos, que aquellos sectores que hicieron dólares, que ganaron dólares en negro de forma ilegal, los puedan blanquear. Eso implicó que entraran 22.000 millones de dólares, o más de 20.000 millones de dólares, que también, digamos, aportan, digamos, a estabilizar toda la crisis cambiaria, y que combinado, digamos, con la devaluación del 2% que vino ejecutando este gobierno después de la mega devaluación o de la alta devaluación que hizo en el mes de diciembre, estos ingresos de dólares permitieran que bajen los dólares paralelos, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que en diciembre, cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo era de más del 100%. Bueno, después de que este gobierno llegó al dólar casi a 800 y pico de pesos, y que fue
devalúan de un 2%, y tenemos que el dólar oficial más o menos está en 1.000 pesos, y el dólar paralelo, el blue, está un poco más, donde hay una brecha cambiaria del 8%. Es decir, de más del 100% tenemos una brecha cambiaria del 8%. Todo esto, digamos, que permitió, digamos, ajustar, digamos, acomodar los índices macroeconómicos, bueno, llevó a que también baje el riesgo país. ¿Se acuerdan? Dijimos 1.900 puntos de riesgo país teníamos en diciembre, ahora el año pasado, ahora tenemos cerca de 700 pesos, ¿sí? El Banco Central empezó a recuperar dólares también, y bueno, y toda esta política, digamos, todo este nuevo modelo económico y político, bueno, permitió esto, ¿no? Que la inflación bajara. La última medición que tenemos del mes de noviembre es del 2,4%, ¿sí? Bajaran los dólares paralelos, eh, y bueno, el Banco Central empieza a recuperar dólares, aunque hasta donde tengo entendido tiene todavía dólares negativos, reservas negativas. Y esto se combina todo también con una apertura de la economía, ¿sí? Que implicó, bueno, que cobren menos impuestos para importar, digamos, y que con el dólar barato, ¿sí? Bueno, empiecen a ingresar productos importados, este, que bueno, que lo que hace, digamos, eso es, obviamente, afectar directamente a la producción, a las pymes, a la industria nacional, que bueno, y que hoy genera, digamos, una competencia que las industrias locales no tienen la capacidad de poder competir, ¿sí? Así tenemos, digamos, que en este proceso de apertura de las importaciones y de en realidad, digamos, de una política que está orientada, digamos, al sector financiero, pero también, digamos, a la primarización de la economía con, desarrollar el sector petrolero, el sector minero con el litio y el sector del agro, ¿no? Eh, digamos, implicó todo este ajuste que implicó una recesión también, una caída del consumo, y que eso, digamos, tiene como consecuencia, junto con la apertura de la economía y del ingreso de productos importados, que hasta el momento hayan cerrado más de 16.000 industrias, 16.000 empresas pymes, ¿sí? Y así, digamos, como dijimos que los salarios cayeron en su poder adquisitivo, también tenemos con este cierre de las pymes y esta caída, digamos, del consumo y esta recesión, digamos, si bien el gobierno dice que empezó a crecer la economía, la realidad es que algunos sectores están creciendo y otros no, tenemos que hay 250.000 despidos, ¿sí? Este, Así que bueno, digamos, eh, por eso decimos que nos parece importante resaltar que, bueno, que este viene a imponer, digamos, un ajuste clásico, un ajuste brutal en, en los sectores obreros y populares, digamos, en abrir las importaciones, digamos, y en implicar, digamos, esta devaluación que hizo que bajara el salario, y que toda esta política lo que trata de hacer, digamos, bueno, como decíamos, es tratar de acceder al crédito externo, pero también, digamos, abaratar el costo de la mano de obra para, bueno, pensar sí en una recuperación económica, digamos, desde un piso más bajo del salario y un piso más bajo, digamos, del costo de producción, ¿no? Ahora bien, digamos, toda esta política, digamos, como decíamos, que implicó, digamos, que hay, que tenga una política para atraer, digamos, sectores del sector financiero, digamos, a la especulación, digamos, con el carry trade, no está exento de que esto pueda, digamos, sostenerse, que esta estabilidad que logró por ahora el gobierno, bueno, no, no está exento de que se pueda generar una corrida cambiaria, ¿no? Porque todos estos sectores que trajeron los dólares, que permitieron estabilizar la brecha cambiaria y todo lo que mencionamos, bueno, pueden, nada, apostar a una corrida cambiaria o terminar con la confianza en el gobierno, y todo esto generaría, digamos, bueno, como ya vivimos en el 2018 con el macrismo, con otras situaciones, que se dispara el dólar, que se dispara la inflación y que nuevamente se desbarajusta todas
la macroeconomía desde los intereses de la burguesía y obviamente que es muchísimo más grave para los sectores obreros y populares, ¿sí? Ahora bien, como decíamos al principio, toda esta política, todo este, digamos, nuevo modelo económico, todo este cambio de ciclo, no puede llevarse adelante si no es con la colaboración del peronismo, ¿sí? Este, con la colaboración del peronismo, de todos los sectores del peronismo. Y lo decimos abiertamente porque el peronismo no plantea un programa distinto claramente, ¿sí? No solamente eso. En la primera carta pública que sacó Cristina Fernández de Kirchner, habla claramente, digamos, de hacer el Estado más eficiente, digamos, lo que quiere decir eso que es achicar el gasto. No plantea Cristina Kirchner que hay que cobrarle impuestos a los más ricos, que hay que, digamos, y que achicar el gasto sacándole a los que más tienen y no a los trabajadores, a los jubilados y a los superjubilados. No lo dice en ningún momento eso. Además, Cristina Kirchner en esa carta también plantea que hay, digamos, que actualizar las relaciones laborales, es decir, reforma laboral, que este gobierno, digamos, también aplicó con la ley base y que vuelve a insistir con que hay que profundizar la reforma laboral regresiva, ¿sí? Pero no solamente eso, digamos, Cristina Kirchner también plantea en esa carta, y lo ha hecho públicamente en varias oportunidades, que hay que garantizar los días de clases, es decir, atacando a los docentes que hacen paro, que luchan contra el ajuste en la educación, y en el marco de que este gobierno presentó un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio esencial, lo que implica la prohibición de hacer paro, es decir, declarar a la educación como servicio esencial para que no se hagan paro para continuar el ajuste, ¿sí? Este, entonces, digamos, en términos programáticos el kirchnerismo no plantea grandes diferencias. No plantea grandes diferencias, por eso, digamos, es que entendemos que hay un nuevo modelo económico y que, como decíamos, no sabemos qué perspectiva puede tener, pero que por ahora se viene sosteniendo, ¿sí? El otro aspecto, digamos, que queremos señalar como colaboración del peronismo es que este gobierno, como decíamos, en diciembre mismo del año pasado, del 2023, impuso el decreto 70, que es una reforma estructural del Estado, y que si bien el peronismo en el Senado votó en contra de ese decreto para que se caiga el decreto, la realidad concreta es que el peronismo no promueve que se caiga ese decreto porque no tiene una intervención para que en diputados también se caiga ese decreto. Pero bueno, ahora lo que se puso en la agenda a partir, digamos, de Cuéllar, un senador que ingresó al Senado por el peronismo y que después se vendió, digamos, que después se pasó a la Libertad Avanza y que fue descubierto con $200.000 en Paraguay y que está preso en Paraguay, Cristina Fernández de Kirchner dice que Cuéllar, bueno, votó a favor de la ley base y garantizó, digamos, todas las reformas que impuso Milei, porque Milei le pagó. Pero la realidad es que no solamente fue Cuéllar el que votó la ley base y el que dio el quórum. También Camao Espínola, otro senador que entró por el Frente para la Victoria, también dio quórum y también votó a favor de la ley base. Pero no solamente los senadores peronistas dieron quórum en el Senado y votaron la ley base. En, digamos, en, en la Cámara de Diputados también, que se votó antes la ley bases, el 30 de abril, 6 legisladores del bloque de de Unión por la Patria votaron a favor del RIGI, que incluye la ley base, ¿no? Del régimen de incentivo a las grandes inversiones que, como dijimos en otras oportunidades, le da enormes beneficios a las grandes empresas para que exploten el petróleo, la minería, etcétera, etcétera. Y que bueno, esto es, digamos, una política de primarización y de entrega de nuestros recursos naturales. Esos 6 diputados también entraron por el bloque de Unión por la Patria y votaron a favor de ese régimen. Pero bueno, después lo que tenemos, digamos, el veto, digamos,
el veto que hizo Milei a la ley que aumentaba la miseria de 15.000 pesos a los jubilados, y que también otra ley que aumentaba el financiamiento a las universidades y que Milei las vetó, Máximo Kirchner dijo que hay que aceptar esos vetos porque es una facultad constitucional del presidente, es decir, a favor del ajuste a los jubilados, a favor del ajuste universitario, digamos, claramente. Em, pero bueno, no solamente, digamos, podemos mencionar, hay otros casos más también que demuestran la colaboración del peronismo. No me acuerdo en qué me fue, pero hace unos meses atrás, creo que en octubre, en diputados se trató de aprobar una ley que reglamente los decretos para que mi ley no pueda imponer decretos tan fácilmente. Porque hoy para que un decreto se caiga, tiene que estar aprobado por las dos cámaras. Entonces esta ley que imponía nuevos reglamentos para los decretos, digamos ya si una cámara se lo votaba en contra, ya se caía el decreto. Es decir, esta nueva ley de reglamentos a los decretos limitaba la posibilidad de gestionar por decreto a Javier Milei. Sin embargo, José Gómez, otro diputado peronista, ese día no bajó y junto a otros garantizó que no haya quórum y que no se pueda votar esa ley. Ese José Gómez, ¿sí?, que es de Santiago del Estero, todo indica que fue una negociación con el gobernador de Santiago del Estero, Zamora, que negoció con el jefe de gabinete Franco, ¿sí? Sin embargo, digamos, ¿por qué decimos que esto también no solamente, digamos, es legislador peronista que garantizó que Milei pueda seguir gobernando por decreto, sino que Cristina Fernández de Kirchner a los días fue a hacer un acto en Santiago del Estero y se sacó una foto con José Gómez, ¿sí? Es decir, legitimando que se garantizara que no modifiquen, digamos, el reglamento para poder derogarlo. Ahora bien, digamos, tenemos también el otro tema parlamentario, que es ficha limpia. La ley ficha limpia implicaba que las personas que están condenadas en dos instancias, es decir, por un juez y por una cámara, no se pueden presentar a elecciones. Si se aprobaba esta ley, Cristina Kirchner el año que viene no puede ser candidata porque está condenada en dos instancias. Sin embargo, la Libertad Avanza, ¿sí?, los diputados de la Libertad Avanza, junto con los diputados del peronismo, no dieron quórum, por lo tanto, la Libertad Avanza garantiza que el año que viene Cristina Fernández de Kirchner se pueda presentar a las elecciones. Es decir, parte de todo el acuerdo que hay entre el peronismo, entre la Libertad Avanza, que también en un momento estaba en discusión o estaba en la agenda el tema del acuerdo de la Libertad Avanza y del peronismo para votar los pliegos del juez Lijo como ministro de la Corte Suprema, cuando es un juez que está totalmente, digamos, denunciado por todos lados por casos de corrupción. Bueno, pero después tenemos también, digamos, a nivel sindical, como el peronismo, la CGT peronista, la CTA peronista, garantizan la gobernabilidad, digamos, y, digamos, intervienen en los sindicatos y en la central sindical para desmovilizar con este ajuste brutal, digamos. No puede pasar este ajuste sin, digamos, la complicidad de la burocracia sindical. Y eso es público, digamos. La burocracia sindical no hizo paro general cuando se votó la ley Bases, que implica una reforma laboral que precariza profundamente las condiciones laborales al servicio de la burguesía, al servicio de los patrones, porque negoció con el gobierno que les aumentaba los subsidios a las obras sociales sindicales, de la caja con la que se enriquecen, digamos, los dirigentes de la burocracia sindical. Pero también, digamos, después, cuando se reglamentó la reforma laboral, lo que negociaron fue que no se tratara una ley de democratización de los sindicatos que implicaba que impedía la reelección indefinida. Recordemos que acá los sindicatos, la gran mayoría de los sindicatos peronistas de la CGT, sus secretarios generales hace 20, 30, 40 años en algunos casos que son secretarios generales. Bueno,
a cambio de que no luchen, de que no hagan paro, de que no defiendan los intereses de los trabajadores y que defiendan, sí, los intereses de los patrones, la Libertad Avanza le garantizó que no se trataba la ley de democratización sindical. ¿Sí? Entonces está claro, nosotros queremos señalar abiertamente la colaboración del peronismo porque no está en la agenda. No está en la agenda de los medios masivos de comunicación, obviamente de los afines al gobierno no está, y los que son críticos del gobierno tampoco lo dicen, ¿no? Lo dicen muy por arriba. Pero la izquierda, si bien la izquierda dice la denuncia del peronismo, el problema es que en términos orgánicos hace seguidismo del peronismo, como lo venimos diciendo también y como lo viene haciendo, digamos, históricamente, digamos, ¿sí? Entonces, al no plantear una política orgánica, delimitada, una coordinación independiente, bueno, lo que hace la mayoría de la izquierda, como hizo por ejemplo el 5 de diciembre, que movilizaron las CTA, bueno, la izquierda, la mayoría de la izquierda, no toda la izquierda, pero la mayoría de la izquierda marchó con esa burocracia que es la que defiende a Cristina Kirchner, que es la que colabora con el ajuste de Milei. Y de esa forma, bueno, legitima al peronismo, que el peronismo hace siempre lo mismo, ¿no? Cuando gobernó Macri, también colaboró con el ajuste, pero por otro lado lo criticó, hizo movilizaciones masivas, inclusive radicalizadas, como la de diciembre del 2017, pero solamente con los fines de especular electoralmente para poder ganar las elecciones. Entonces, bueno, digamos, nosotros queremos señalar eso porque nos parece que es un tema central y que entendemos que hay que debatirlo fraternalmente y fundamentadamente. Por ejemplo, la izquierda no solamente movilizó el 5 de diciembre con la CTA, sino que también movilizó en las grandes movilizaciones que se hicieron en defensa de la universidad, contra el ajuste educativo a las universidades, que esas movilizaciones fueron dirigidas por los rectores de las universidades que en realidad estaban peleando porque para que no le ajusten el presupuesto en el gasto de funcionamiento, que es de donde manejan su caja y de donde, bueno, obtienen todos sus privilegios. Una vez que el gobierno aumentó el presupuesto al gasto de funcionamiento, bueno, los rectores no movilizaron más. Pero no solamente, digamos, la promovieron los rectores, que no defendían los intereses de los docentes universitarios ni de los estudiantes universitarios, sino sus propios intereses. Esas movilizaciones también fueron promovidas por el peronismo, digamos, como forma de marcarle la cancha a Milei y como forma de acumular electoralmente, ¿sí? Pero no representando los intereses de los estudiantes y de los docentes. Y la izquierda, digamos, lo resalta como grandes movilizaciones, resalta las grandes movilizaciones del 8 de marzo, digamos, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las movilizaciones del 24 de marzo, ¿sí? Pero la realidad es que, digamos, lo que tenemos que hacer balance, bueno, ¿de qué sirvieron? Porque fíjense, estamos en diciembre, estamos con un ajuste brutal, histórico, y sin embargo la imagen de Milei sigue subiendo, digamos. Como decíamos, las últimas estadísticas muestran claramente que la imagen de Milei sigue subiendo, digamos. Entonces, no alcanza solamente con promover la movilización callejera y las grandes, digamos, movilizaciones, porque el tema es qué orientación tienen esas movilizaciones, si están al servicio de aportar, a elevar los niveles de conciencia y de organización y de lucha de la clase obrera y de los sectores populares, o si están al servicio de los intereses de alguna camarilla o de algún partido político patronal bueno, que obviamente digamos, va en contra de los intereses populares. Pero el problema, digamos, también es que, eh, bueno, esto, que se legitima el peronismo, y sobre todo, digamos, en, en este momento donde el peronismo como oposición está siendo cuestionado. Hay una encuesta de la consultora Tendencias, ¿sí? Que no solamente dice que aumenta, crece, digamos, la esperanza en el gobierno, ¿sí?
y el control de la inflación, digamos, crece la confianza en que va a controlar la inflación, sino que también dice que de los votantes de Milei, el 89% se declara conforme, ¿sí? O sea, casi el 90% se declara conforme. En cambio, de los votantes de Sergio Massa, es decir, de los votantes, de los que votaron al peronismo, el 54% de los votantes está disconforme, es decir, un sector de las masas que votó a Sergio Massa está desconforme con el peronismo. Con más razón hay que delimitarse del peronismo. Obviamente que esto no implica no hacer unidad de acción cuando hay un punto programático, algunos puntos programáticos que son progresivos. Pero no es lo que está pasando, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, digamos, bueno, entendemos que una tarea central es denunciar el ajuste de Milei, ¿sí? Pero al mismo tiempo denunciar la colaboración del peronismo y promover una, digamos, intervención orgánica independiente del peronismo, ¿sí? Que logre, digamos, en algún momento ir construyendo y siendo una referencia. En principio, digamos, bueno, apoyar todas las luchas de los trabajadores que se vienen dando, ¿sí? Que está muy disperso, pero que hay, y intervenir ahí, digamos, con una política clara de independencia de clase, aportar a describir, a desenmascarar el rol de la burocracia sindical, e intervenir, digamos, también respetando la independencia de todos los partidos políticos, aún de los partidos de izquierda, porque la izquierda eh, no solamente, digamos, hace seguidismo al peronismo, sino que también interviene en los conflictos desde una lógica de acumulación parlamentaria, pero sobre todo también, digamos, en una disputa entre los distintos partidos de izquierda que genera, digamos, una división en los conflictos y en los sectores de trabajadores, que fracciona, que divide y que debilita, en lugar de promover la unidad, digamos, que fortalezca. Entonces, bueno, digamos, es crucial armar, digamos, una construcción sindical que sea independiente de todos los partidos políticos y que intervenga, digamos, promoviendo la democracia de base, promoviendo la rotación de los roles de los dirigentes, de los delegados, y bueno, y promoviendo los valores de la solidaridad, de la cooperación, digamos, los valores propios de la clase obrera. Y también, digamos, bueno, intervenir en toda esta, en donde se pueda intervenir en la lucha y promover no solamente, digamos, la lucha sindical, sino la lucha política, ¿no? La lucha política en el marco de ir construyendo una conciencia revolucionaria que no solamente tiene que denunciar al peronismo, digamos, su carácter burgués, ¿sí? Y su colaboración con el ajuste, o sea, denunciar al gobierno de Milei y a la colaboración del peronismo, sino que tiene que también denunciar, aunque nosotros entendemos que debe aportar a desenmascarar el, el carácter burgués del Estado. La herramienta de la burguesía para explotar no es es el Estado, ¿sí? Y cosa que la izquierda no hace. Todo lo contrario, la izquierda refuerza, digamos, el parlamentarismo. Digamos, el que se ganó hoy, digamos, el mote de luchar contra el Estado que lo quiere destruir de adentro es Milei, digamos. Obviamente desde una posición muy, digamos, demagógica, porque refuerza el Estado, el aparato represivo, todo lo que viene haciéndolo es a partir de la intervención del Estado. Pero digamos, mientras Milei dice que hay que destruir el Estado, la izquierda dice que hay que defender el Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, eh, por eso, digamos, entendemos que, bueno, que estamos, todos los sectores de la izquierda estamos en una situación de debilidad, pero que, bueno, que entendemos que es necesario dar estos debates y que claramente, digamos, como decíamos, para enfrentar el ajuste brutal de Milei también hay que ajustar, perdón, enfrentar al peronismo y enfrentar al reformismo y aportar, digamos, a la construcción de una opción revolucionaria de poder. Muchas gracias, esto es todo por hoy.